¿Cuántas veces hay que comer al día para poder revertir la diabetes y estabilizar los niveles de glucosa? Bueno, en este video yo, el doctor Antonio Cota, voy a tratar de explicarte cuál es el número de comidas perfecto para que aumentes mucho la posibilidad de revertir la diabetes y no solo eso, revertir la resistencia a la insulina y las complicaciones asociadas. Así que espero que esta sesión en vivo te ayude a aclarar este punto importante para que usted elija el esquema de ayuno intermitente que mejor le convenga con base a los resultados que vamos a comentar a continuación. Y les agradezco que estén conectados en esta sesión en vivo o estén viendo este video. Para mí es un espacio en el cual comparto recomendaciones que creo te pueden ayudar bastante para bajar esos niveles de glucosa. Entonces, número uno es el número de comidas al día, ¿no? Y eso mucho tiene que ver con la historia, cómo ha evolucionado el ser humano en este ámbito. En la prehistoria, las personas comían, una, cuando había comida y número dos, cuando tenían hambre. Esto de comer cuando tenían hambre es lo que hoy le llaman alimentación intuitiva, pero no es algo realmente nuevo, es algo más bien que se ha dejado de hacer por nuestro estilo de vida actual y cómo funciona el mundo pues hoy en día, ¿no? En la prehistoria comían muy pocas veces al día, una a lo mejor, quizá dos si les iba bien, o bien tenían alimento, no comían escuchando las señales de hambre y saciedad que su cuerpo les iba dictando. Después, en la Edad Media, eh, en relación también a varios cambios de la cultura, el aprendizaje humano, cómo vivían en sociedad, es multifactorial esto. Ahí se estableció 2 comidas al día. Cenar muy noche era mal visto y desayunar era muy raro. Esto tiene mucha importancia porque la época de la prehistoria es lo que más abarca del el tiempo que el ser humano moderno ha estado sobre la faz de la tierra. Quiere decir, en otras palabras, que nosotros hemos evolucionado para comer de esa forma. Cuando haya comida o cuando tengas hambre, nuestro cuerpo funciona de esa forma. Si nosotros actuamos en una dirección contraria o distinta, ya no va a ser algo saludable. Entonces nuestras acciones no van a estar en sincronía con lo que nuestro metabolismo necesita. Entonces, en la Edad Media se estipuló 2 comidas al día y eran lo que prácticamente acostumbraban. Casi nadie desayunaba y casi nadie cenaba tarde, ¿no? Después, en la época de los griegos, había un poquito más de comida, la forma de producir, distribuir, las clases sociales, otras creencias, nuevos conocimientos, nuevas tradiciones. Ahí se estipuló, va a ser un desayuno pequeño, ¿eh? Le petit déjeuner. Es muy poquito tu desayuno, muy ligero, y después la comida de la tarde o el almuerzo, como unos le llaman, ahí sí va a ser más grande, y la cena o la última comida del día también va a ser más grande, pero sin cenar demasiado tarde. De hecho, es curioso que en la prehistoria y en la Edad Media se describen en relación al sueño que no era un solo sueño al día, no, eran 2 sueños, y que con base a eso agendaban o planeaban sus comidas. Actualmente estamos acostumbrados a dormir nada más una vez, ¿no? Durante la noche. El sueño también se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pero bueno, en esta sesión estamos hablando acerca del número de comidas. Entonces los griegos dijeron, en la época de los griegos, un desayuno muy pequeño, casi insignificante. Después la comida de la tarde y la cena, pero no tan tarde. Y después llegó la revolución industrial, producción de comida masiva, distintas formas de distribuir, de almacenar, de que no se echara a perder, nuevas fórmulas. Se empezaron a utilizar diversos procedimientos, digamos, químicos para cambiar ahí ciertos ingredientes, aumentar el sabor, diferentes combinaciones, y ahí fue donde se estipuló 3 comidas fuertes: tu desayuno fuerte, tu comida de la tarde fuerte y tu cena fuerte. Pero realmente el ser humano no ha evolucionado para adaptarse a tanta comida. Hoy en día la gente, nosotros comemos un montón, a cómo nuestro metabolismo ha evolucionado y como nuestros antepasados lo hacían antes, ¿no?
Entonces, entre los griegos y la revolución industrial, de pasar de un desayuno muy ligero y pequeño, pasó a ser un desayuno muy sustancial, muy grande. ¿Qué nos han dicho a nuestra generación? El desayuno es es la comida más importante del día, sin esa no vas a tener energía, si no desayunas es malo. El ser humano evolucionó, perdón, para desayunar muy poquito o casi nada. El ser humano ha evolucionado para comer cuando tengamos hambre, ¿no? La famosa alimentación intuitiva. Y luego fueron más allá, no nada más 3 comidas fuertes, aparte las colaciones, ¿no? Tu desayuno, una colación, un snack, eh, tu comida de la tarde, otra colación o un snack y la cena. Y si se puede después de la cena, otro poquito mejor. De pasar de una sola comida al día o 2 máximo a 5 o 6 comidas al día, pues es un mundo de diferencia y es por eso que la tasa de enfermedades crónicas relacionadas al estilo de vida, como la diabetes tipo 2, problemas de colesterol, hígado graso, se han disparado en los últimos años. En esta gráfica, pues es una predicción de cómo los casos de diabetes en total, abarcando todos los tipos de diabetes, van a seguir aumentando en los próximos años, ¿no? Hasta el 2040 se estima que el pico repunte bastante. Lo único que me llama la atención de esta gráfica es que los casos de diabetes tipo 1, que es la línea que está hasta abajo, se mantiene plana, ¿eh? No se ha disparado tanto. Sí ha subido en comparación de antes y sigue un incremento, pero es mucho menor en comparación a los otros tipos de diabetes. Y en parte tiene que ver con estas recomendaciones. Tienes que estar comiendo todo el tiempo, tu desayuno es grande, siendo que antes la diabetes era una enfermedad realmente muy rara, ¿eh? Era muy raro que alguien tuviera diabetes porque comían poquito, comían pocas veces y no hacían colaciones. Claro que también tiene que ver la calidad de la comida. Hoy en día se produce de forma diferente, hay alimentos genéticamente modificados, se utilizan diferentes fertilizantes, pesticidas, todo eso tiene que ver, ¿no? Aquí estamos hablando sobre el impacto que ha tenido el número de comidas. Entonces, ¿qué me conviene para revertir la diabetes o bajar mis niveles de glucosa? 5 comidas o las colaciones, de plano queda descartado, ¿no? Eso no te va a ayudar para bajar tu azúcar. Entendemos también que hay personas que están acostumbradas a eso, a estar comiendo todo el tiempo y que no pueden dejar pasar 2, 3 horas sin comer. Es parte del proceso. El metabolismo se va adaptando, pero uno lo tiene que intentar. Si yo nada más soporto 2 horas sin comer, bueno, 2 horas y media o 3 lo voy a forzar al cuerpo y después como. Y con el tiempo, 3 horas y media o 4 le doy su tiempo. Ya me adapté a esto, ok, 5 horas, 5 horas y media. Ya me adapté y uno va alargando esa ventana, digamos, de ayuno para no estar comiendo todo el tiempo. También, y es de lo más frecuente, por las razones por las que unas personas no pueden dejar de comer o tienen que estar comiendo todo el tiempo, no es que se les baje el azúcar, no es que se les vaya la energía, no es que les dé sueño, es porque tienen estrés y ansiedad. Y es la forma que tienen de manejar esas circunstancias. Es difícil aceptarlo y es difícil también relacionarlo, ¿no? Pero la verdad es que es así y hay un montón de literatura que lo justifica. La comida es una de las formas que tenemos nosotros, los seres humanos, de buscar un alivio emocional. Ese alivio, obviamente, es temporal, ¿no? Bueno, aquí en esta gráfica tenemos el ejemplo de 3 comidas al día y 2 comidas al día, porque ya dijimos que 4, 5 o 6 comidas totalmente descartado no te va a ayudar. Aquí la duda que surge es 3 comidas al día o 2. Bueno, ambas te pueden ayudar bastante, ¿no? Primero la gráfica de la izquierda, que son 3 comidas al día. Las elevaciones tienen que ver con los picos de insulina. Cada vez que uno come, se produce insulina. En las personas con diabetes tipo 2 hay un exceso de insulina en su cuerpo. Tienen un estado de hiperinsulinemia y eso es lo que hay que corregir. ¿Qué sube la insulina? La comida es lo más frecuente. Si yo estoy comiendo todo el tiempo, mi insulina va a estar alta todo el tiempo y así no voy a revertir el problema. Tengo que bajar el número de comidas o hacer ayuno intermitente, ¿no? 3 comidas al día, sin snacks, sin colaciones, sin estar picando durante el día, es buenísimo.
te ayuda mucho para bajar tu nivel de insulina y muchas personas logran revertir. Aquí también me gustaría puntualizar algo bien importante. Al hablar de 3 comidas al día, pues en la actualidad se habla de 3 comidas fuertes, ¿no? Un desayuno fuerte, una comida de la tarde fuerte y una cena fuerte. Recordando que los griegos dijeron, el desayuno tiene que ser muy ligero, es muy poquito. Nada más que ahora uno acostumbra a desayunar fuerte, ¿no? Es muy poquito, la comida de la tarde es fuerte y la cena es fuerte. Entonces, estas 3 comidas, eh, yo recomendaría que 2 de ellas fueran fuertes y una no, una ligerita. Es que tengo que comer 3 veces al día, yo me siento bien de esta forma, así estoy acostumbrado y además se adaptan mis horarios, de acuerdo, pero esas 3 comidas no son fuertes. Son 2 comidas fuertes y una comida ligerita y cada quien va a elegir. ¿Puedo desayunar fuerte, comer en la tarde fuerte y cenar muy ligero? Sí se puede. Puedo desayunar fuerte, comer en la tarde poquito y la cena fuerte, también se puede. Puedo desayunar ligero, comer fuerte y cenar fuerte, también se puede. El punto es que esas 3 comidas, 2 fuertes y una ligera, te va a ayudar un montón para bajar tu nivel de insulina y revertir la diabetes. En comparación, si acostumbramos 2 comidas al día, evidentemente tu nivel de insulina va a bajar un montón, va a estar súper bajo y te va a ayudar muchísimo más a revertir la diabetes. Nada más que 2 comidas al día puede ser retador para muchas personas, ¿no? 2 comidas al día fuertes, ahí sí son fuertes. Si es una comida ligerita y una comida fuerte, es mucho más probable, eso sí, vas a revertir la diabetes, pero también te van a faltar nutrientes y eso no es lo que uno busca, ¿no? Uno busca bienestar, que estés bien y que de paso tu azúcar se normalice y reviertas el desequilibrio hormonal, que es la hiperinsulinemia. 2 comidas al día te baja muchísimo más la resistencia a la insulina en comparación a 3 comidas, ¿no? Cada quien va a elegir dependiendo de sus gustos, de sus rutinas, de sus actividades, porque también hablar de comida, ¿cuántas veces voy a comer? La verdad es que a veces uno ni siquiera lo decide, ¿no? Yo estoy bien, no tengo hambre, pero pasan ciertas cosas, veo ciertos mensajes, comentarios, veo ciertas personas, olfateo también, veo, escucho ciertos hábitos, costumbres y son señales que me estimulan el hambre, ¿no? Si estuviéramos en un ambiente totalmente aislados, digamos, no tendríamos tanta hambre porque no recibiríamos los estímulos. Pero actualmente como trabajamos, como vivimos, como es el mundo, lo que vemos, lo que escuchamos, prácticamente estamos bombardeados por estímulos que favorecen el estar comiendo todo el tiempo. De ahí la importancia de individualizar, ¿no? Entonces, en conclusión, 3 comidas es muy bueno para revertir la diabetes, pero esas 3 comidas son 2 fuertes y una ligera de preferencia, en el entendido de que si estoy acostumbrado a comer mucho, es un proceso y no de un día para otro a lo mejor lo voy a lograr, poco a poquito ir haciendo ese ajuste. A mí cuando me comentan, doctor, pero es que yo no puedo hacer ayunos largos y yo no puedo comer de esa forma, pero apenas llevas una semana. Claro que no vas a poder porque no es de un día para otro. Uno tarda bastante tiempo y no pasa nada. Si creemos que hay personas que de un día para otro cambian todo, pues la respuesta es sí, pero son raros, son excepcionales. Y yo siempre les digo, yo he tardado hasta un año, tardé un año para poder hacer ayunos largos, ayunos de 16, 18 horas, porque estaba tan acostumbrado a lo anterior que el cuerpo pues va pidiendo, ¿no? Oye, ¿cómo que no? Dale comida, dale comida, dale comida, pero uno tiene que guardar la constancia y tu metabolismo comienza a adaptarte y aumentar tu flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar diferentes fuentes de energía. Ah, no le vas a meter carbohidratos, no pasa nada. Utilizo las grasas o las proteínas, no pasa nada. Pero si no hay flexibilidad, ah, ¿no le vas a meter carbohidrato? Pues yo no sé, pero tienes que meterle y ahí va el estímulo para que ingieras más carbohidratos.
Tus 3 comidas es muy bueno y te ayuda para revertir la diabetes. Hay que procurar un espacio entre cena y desayuno de al menos 12 horas, ¿no? Si puedes 13, 14, mejor. 2 comidas es magnífico, es lo más efectivo que hay para revertir la diabetes, pero también entendemos que hay personas que se les complica por diversas razones, por sus rutinas, porque a veces también la comida juega un papel social. Híjole, es que la hora de la cena es cuando yo convivo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. También esos factores entran en cuenta, ¿no? 2 comidas es magnífico y además te va a ayudar para desinflamarte tremendamente, te va a ayudar con la digestión, te va a ayudar con la microbiota, la inflamación crónica. 2 comidas es magnífico y se lo digo por experiencia propia y también por lo que las mismas personas me han dicho, ¿no? Ahora bien, volviendo al punto, para yo poder comer 2 veces al día y estar a gusto, estamos hablando de 1 año y medio, más o menos, en lo que mi cuerpo se logró adaptar, porque estaba tan acostumbrado a ingerir grandes cantidades de carbohidratos, a estar comiendo todo el tiempo, que me llevó, pues, un buen periodo de tiempo lograr esta adaptación metabólica. Es poco a poquito. ¿Y qué pasa? Por si algunos de ustedes se están preguntando, ¿no? ¿Y qué pasa si solo como una vez al día? También se puede. Son tipos de ayuno intermitente, ¿no? Es más ayuno, pero es retador. Estamos bajo la influencia de muchos factores o estímulos que te van a empujar a comer. Y también es retador porque, pongámoslo de esta forma, tu cuerpo necesita ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, cierta calidad o cantidad de macronutrientes. Si tú comes 3 veces al día, pues tienes 3 oportunidades de darle a tu cuerpo lo que necesita de ese día. Si comes 2 veces al día, tienes 2 oportunidades de darle todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Pero si nada más comes una vez, tienes una sola oportunidad para darle al cuerpo los nutrientes que necesita. Y si te equivocas y tus comidas no están balanceadas, pues con el tiempo vas a tener carencia de ciertos nutrientes. Por esas 2 razones es retador, porque estamos tan acostumbrados a estar comiendo y recibir mensajes de que uno coma y pues tiene que estar súper, súper bien balanceada tu comida. ¿Puedes revertir la diabetes con una sola comida al día? Sí. ¿Yo lo recomiendo? No. No, porque es muy difícil hoy en día. Son excepcionales las personas que se han acostumbrado a comer solamente una vez al día. Si revisamos con generaciones pasadas, mis abuelos o bisabuelos inclusive, la mayoría no cenaba tan tarde, ¿eh? La mayoría acostumbraba un desayuno más o menos, la comida fuerte y a veces ni cenaban o una cena muy ligera, comían menos. Y hoy estamos acostumbrados a 3 comidas fuertes. Eso es mucha, mucha comida, es mucha alimentación. 2 fuertes y si acaso una colación. Y si podemos, 2 comidas que es magnífico procurando un espacio entre una y otra, 12, 13 horas. Una sola comida es retador, pero también se puede. Y esto, pues, el ajuste individual, ¿no? ¿Cuál es el esquema que mejor se me acomoda a mí, a mi situación habitual? Y también entendiendo y comprendiendo que si yo tengo un esquema ahorita, se puede cambiar, ¿eh? No es como que así y me tengo que quedar así toda la vida. No, porque tu metabolismo, tus necesidades, tu estilo de vida, tu entorno va cambiando. Por lo tanto, tus acciones o tu estilo de vida también lo tienes que ir adaptando o ajustando de acuerdo a tu situación actual. Bueno, espero que esta sesión te aclare sobre el número de comidas perfecto para revertir la diabetes. No hay una respuesta sencilla o directa porque mucho depende de cada quien, pero creo que te quedas con ideas claras para que aterrice los puntos. ¿Cuál es el número de comidas que te va a ayudar a revertir la diabetes? ¿Cuáles son las opciones que tienes? Y esto te va a ayudar mucho a estabilizar tu nivel de glucosa. Bien, vamos a pasar aquí entonces y nuevamente gracias por estar aquí conectados en esta sesión. Vamos a pasar aquí al chat a ver qué preguntas o comentarios puedan tener relacionadas con el tema, ¿no?
Juana Jiménez manda un saludo desde Miami. Gracias por haberse conectado. Le mando un fuerte abrazo. Rosalía Paredes, un poco atrasada también al chat, nos manda buenas tardes. Acá en Tijuana es de mañana, son las 11 de la mañana, son las 11:20 de la mañana. Gracias, Rosalía, espero se encuentre bastante bien. Y aquí nos comparte ella misma, dice, yo mantengo ayuno de 16:8, 2 comidas fuertes al día y diferencia de 4 horas, de 4 horas entre una comida y otra. Perfecto. Y mucho tiene que ver cómo uno se vaya sintiendo y el resultado que vayamos obteniendo, ¿no? Excelente, Rosalía. 2 comidas al día es magnífico, ¿no? No todos lo logran, eso sí. Romero, buenos y helados días. Gracias. Espero se encuentre bastante bien allá en la ciudad de Tecate. Ok, Israel Cuellar dice, ¿está relacionada el ayuno con la producción de células madre y con ayudar a la resistencia a la insulina? Bueno, que ayuda a la resistencia a la insulina sin lugar a duda. Evidentemente sí, y hay un montón de evidencia, artículos, investigaciones al respecto, ¿no? Con la producción de células madre, pues va a depender del sitio en el cual estamos hablando. Generalmente uno hace ayuno intermitente no para producir células madre, sino para activar la autofagia. Las células madre, es un tema totalmente diferente. De hecho, si uno busca dentro de los beneficios del ayuno intermitente, vamos a encontrar una lista enorme, pero no viene tanto así como que aumente la producción de células madre y no sería una razón por la cual uno lo recomendaría. Ok, Emma Aguilar, que se encuentra en Perú. Gracias por haberse conectado a esta sesión usted. RT Flowers dice, buenos días, siguiendo la rutina, 2 comidas al día, dice, ha hecho que, aquí está, 2 comidas al día, resultado 40 libras menos, o sea, 2 comidas al día es magnífico y gracias por su comentario y compartirnos su experiencia. Y amanezco en niveles de 150. Súper bien, a ver, quizá habrá algunas personas que digan 150 no está bien el azúcar, a ver, pero esto depende de cada quien, ¿no? Porque hay personas que inician el proceso con azúcares en 300 y 400 de glucosa y que además se aplican insulina, 50, 60 unidades de insulina, y que reducir mucho la cantidad de medicamentos, mucho la cantidad de insulina y además que tu azúcar baje, es una excelente respuesta, para no se vayan con la idea de que 150 no conviene, no, porque depende de cada persona, ¿no? Y el resultado que aquí nos comparten es magnífico, con 2 comidas al día. Marisol Sánchez dice, admiro el trabajo y me encantan los videos. Dice, espero mejorar mi diabetes con los consejos. Gracias por sus palabras y yo estoy seguro que sí le van a ayudar bastante y si no, al menos le va a dar las pautas de qué estudios hacerse, de cuáles son otros problemas que a veces no se consideran, ¿no? Como el cortisol, la inflamación, la microbiota, porque todo eso tiene que ver, el sueño, por ejemplo. Gracias y estoy seguro que sí le van a ayudar los consejos. Jacinto Gutiérrez, igualmente un saludo, gracias por estar aquí nuevamente en otro en vivo más. Igualmente Rocío Rosas, que manda un saludo desde Acapulco, gracias por haberse conectado a esta sesión en vivo. Ok, a ver, vamos a ver aquí, vamos a ver. Dice Cire, dice, hola doctor, ¿por qué después de comer mi glucosa baja por debajo del nivel que tenía antes de comer? Me dijeron que tengo prediabetes y además hipotiroidismo de Hashimoto desde los 9 años de edad, así le entendí, ¿no? Bueno, hay algo que se llama, quizás sea la respuesta correcta, que se llama hipoglucemia reactiva, ¿no? Una hipoglucemia reactiva es cuando yo tengo azúcar de 100, como, pero esa me genera un pico, esa comida me genera un pico, me sube a 170, 180. El cuerpo reacciona. ¿Cómo que el azúcar se está disparando? Mete la insulina y produce un montón de insulina. Entonces el azúcar baja rápidamente, pero no baja a 100, baja a 90 o baja a 80. Esa es una hipoglucemia reactiva y la razón, lo más común, es que sea por el mismo pico que estamos generando a través de la alimentación.
De hecho, tenemos un video en el canal, o dos, me parece, en donde hablamos exclusivamente acerca de esas hipoglucemias reactivas. Norma Becerra, gracias por su comentario y espero que esto le esté ayudando bastante. RT Flower dice, he mejorado mucho desde que sigo los consejos y no ha sido rápido, ¿eh? Le ha tomado cierto tiempo y lista para el reto de ahorita, enero. Le va a gustar bastante. Vamos a actualizar ahí algunos temas porque ha habido cambios con la cuestión de la dieta baja en carbohidratos, con la cuestión del ayuno, con la cuestión de los medicamentos y es lo que estamos actualizando también en estos programas. Irene Arroyo dice, gracias para nuestra salud y los consejos, espero que le ayuden bastante. Tengo tiroides y también hago ayuno de 16 horas. Excelente, gracias por su comentario, creo que le va a ayudar bastante todos estos consejos y por supuesto el ayuno, ¿no? Olivia Sarabia, gracias, espero que este video le aclare ciertas dudas o incógnitas en relación a cuántas comidas al día. Mauricio Ramos, saludos desde Azcapotzalco. Gracias, yo estoy en Tijuana, Baja California. A ver, vamos a ver aquí. Daín dice, deseo que usted y la familia estén muy bien. Gracias, y sí, estamos bien acá en la ciudad de Tijuana, ¿eh? Muchas gracias. Dos comidas, por ejemplo, a las 7 y 1 p.m. también ayudan a bajar el colesterol y triglicéridos, sí, en el entendido de que esos alimentos tienen que ser de calidad, bien balanceados, sin grasas trans, con grasas saludables, comer en el orden correcto, adecuada fibra vegetal, proteínas de calidad. La respuesta es sí. Ok, Ricardo Torres dice, ¿qué tiene que ver el exceso de ferritina con altos niveles de azúcar en la sangre? Depende. Hay gente que tiene inflamación crónica y que dentro de los estudios que uno se puede hacer para detectar inflamación crónica está la ferritina, ¿no? Usualmente uno pide proteína C reactiva ultrasensible, velocidad de sedimentación globular, anticuerpos antinucleares, factor reumatoide. Eso es como lo más común, pero también la ferritina mide inflamación, el dímero D, por ejemplo, también mide inflamación. Eso puede estar ocasionando eso, pero también hay personas, aunque son, diga, entre comillas, infrecuentes, personas que tienen sobrecarga de hierro en su cuerpo, tienen un exceso de hierro y casi siempre es porque tienen una condición que se llama hemocromatosis. Cuando hay una hemocromatosis, tu cuerpo, una de dos, o absorbe más hierro de lo que necesitas o comienza a eliminar un poquito menos. De hecho, en cuestión del hierro, el cuerpo no tiene una forma de eliminarlo, ¿eh? Las mujeres lo eliminan a través del periodo menstrual, a través de su regla. Ahí pierden sangre y ahí se va hierro. Pero nosotros los hombres no tenemos una forma natural de eliminar el hierro. Entonces, esa hemocromatosis, ese hierro, causa muchas alteraciones, pero dentro de ellas es que causa diabetes. Esas podrían ser dos explicaciones a su pregunta. Marta García, gracias por su saludo desde la ciudad de Querétaro. Gracias por haberse conectado una sesión más. Igualmente, Diana Castro, igualmente buen día para usted. María Alvarado, que está en Brownsville, Texas, Estados Unidos. Gracias nuevamente por su tiempo de estar aquí conectados. Ok, Daniel Carreto dice, una pregunta, ¿cuál comida fuerte? ¿Cuál es la comida fuerte? ¿Cuál es la comida fuerte? Bueno, por la comida fuerte nos referimos a una comida abundante, ¿no? Con mucha comida, con bastante comida. Ejemplo, no, pues en el desayuno nada más es un yogur, es media taza de yogur. Eso es muy poquito, eso es una comida ligera. No, pues en la cena ya la verdad nomás agarro 3 fresas, 4 fresas, eso es bien poquito, ¿no? Es una cena ligera. Una comida fuerte entendemos algo sustancioso, algo grande, unas buenas porciones o unas porciones que al menos uno dice, comí bien, ¿no? A eso nos referimos con comidas fuertes. Ok, vamos a ver aquí. Mauricio Ramos dice, gracias por el en vivo. Tengo 5.4 de hemoglobina glucosilada y el sensor marca el sensor en ayuno 98-110 y con la gota es mucho menor. La gota me refiero que se refiere al glucómetro, ¿no? No más de 89.
Por eso mis dudas con el sensor, también tengo lector misma marca. Ok, siempre va a haber diferencia, ¿no? Mientras la diferencia sea 15 miligramos, 20 máximo, está bien, no hay problema. Me ha tocado que mucha gente me dice, no entiendo, doctor, el glucómetro 105, 108, 110, pero cuando voy al laboratorio 92, 91, 93, no entiendo por qué en el laboratorio estoy abajo de 100 y por qué en el aparatito estoy arriba de 100. A ver, entre 91 del laboratorio y 104 del glucómetro, ¿cuánta diferencia hay? 13 miligramos. Es lo normal, es lo esperado, es una diferencia normal. No, pues es que salí 86 y en el glucómetro salí en 102. ¿Cuánta diferencia hay? 16 miligramos. Es una diferencia totalmente normal, ¿no? Mientras la glucosilada diga, todo está bastante bien, el azúcar promedio, aunque haya cierta diferencia, no hay ningún problema. Ahora bien, uno también toma en cuenta otros factores, cómo está el triglicérido, cómo está el colesterol bueno, el HDL, la presencia de hígado graso, la cuestión del peso, por ejemplo, la inflamación, los picos de azúcar, variabilidad glucémica, que es viendo la gráfica, cómo se comportan esas líneas, cantidad de medicamento, por ejemplo. Son otros factores, la presión arterial, que uno toma en cuenta para ahora sí que aumentar la precisión en la interpretación de esos valores. Miriam Belli dice, gracias por estas recomendaciones, espero le ayuden bastante. Griselda Nájera dice, es la primera vez que lo miro, gracias y espero verla por aquí más seguido y espero aprender de los consejos. Tiene poco tiempo que me detectaron diabetes y ando muy perdida con esta enfermedad. Bueno, pues aquí va a encontrar mucha información que le pueden ayudar y si no, puede llamar o mandar un mensaje para que conozca nuestros programas, retos, consultas en línea, si tiene dudas acerca de lo que está haciendo y recibir una orientación ahora sí que más personalizada, interpretar sus resultados, interpretar las gráficas, por ejemplo, que a veces uno ve, pero puede tener ciertas dudas, ¿no? Pues uno que se dedica a esto les puede dar claridad y seguridad en lo que están haciendo. Ok, es el número del consultorio, por cierto. Ok, nuevamente acá nos mandan saludos desde Nueva York, Lidia Marín, todo súper importante, gracias y espero que esto le ayude bastante, ¿no? Gustavo Adolfo, dormir mal aumenta el cortisol, pues depende. Si yo duermo mal una vez al mes, por supuesto que no, ¿no? Si yo duermo mal la mayor parte del tiempo y eso se mantiene 3 meses, entonces sí. Les digo también porque supongamos que mañana yo tengo, no, en 2 semanas yo tengo una entrevista de trabajo, ¿no? Súper importante. Y esa entrevista de trabajo me tiene muy estresado, me tiene muy preocupado. Ese mismo estrés o esa misma preocupación me va a quitar el sueño, ¿no? Por 2 semanas. ¿Eso es un problema? No, es una situación aguda, un incidente que se está presentando y es totalmente normal, ¿no? Pasando la entrevista, ¿sabes qué? Si me contrataron, es cuando ya debería poder volver a dormir normal, ¿no? Pasando ese evento. ¿Sabe qué, doctor? Es que no he dormido hace 10 días. Bueno, ¿y qué ha pasado? No, pues mi mamá se accidentó, está en el hospital, lo operaron, ya está todo bien, pero no dejo de preocuparme. Es normal. Por eso la definición de insomnio dice más de 3 meses con el problema del sueño, más de 3 meses batallando para quedarse dormido o despertándose de manera frecuente o bien despertándose antes de tiempo. Me dormí a las 11 de la noche, pero a las 3 de la mañana me desperté y ya no puedo quedarme dormido nuevamente. Ese es un problema, no debería suceder, ¿no? RT Flowers que nos compartió hace rato todo lo que ha bajado con 2 comidas al día, ¿no? Dice, olvidé mencionar que antes tenía 300, lo que les decía, 350 de glucosa, tomaba 5 medicamentos, incluyendo 23 unidades de insulina. Ahora tomo nada más 2 pastillas y tengo el azúcar mucho más baja que antes y con mucha menor cantidad de medicamentos.
Gracias por aclarar este comentario, porque sí, a lo mejor algunas personas se quedaron con duda, ¿no? ¿Cómo que 150? Pero viendo el panorama de cómo inició, evidentemente uno observa tremenda mejoría, 2 comidas al día, magnífico. No podemos, okey, 3 comidas al día, entonces, y 2 comidas fuertes y una comida ligera. Gracias por haberse conectado a esta sesión en vivo. Espero que se queden con puntos clave acerca del número de comidas perfecto para revertir la diabetes y todo se ajusta de forma individual. Les agradezco a todos su tiempo de estar conectados en esta sesión o viendo este video de forma diferida. Los espero la próxima sesión en vivo. Ahí estaremos publicando con tiempo la fecha, la hora, el tema inclusive. Y nuevamente, gracias, que estén muy bien y les deseo muy buen fin de semana. Cuídense todos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.